Hola amigos de Pintando con Luz, el día de hoy traigo un pequeño capítulo, un capítulo que espero que sea breve, pero lo más explicativo posible. Este capítulo de hoy fue a petición de algunos amigos que nos han estado preguntando sobre las pilas de sustitución para aquellas viejas pilas de mercurio que se dejaron de hacer en 1975. Se dejaron de hacer porque se prohibieron en casi todo el mundo al ser muy contaminantes. Muchas cámaras antiguas, como ya les digo, hasta el 75, trabajaban con estas viejas pilas de mercurio de 1.35. El problema está en que las pilas que empezaron a sustituirse, pilas generalmente de pilas alcalinas, suelen ser de 1.5 volts, por lo tanto, sobrevoltan o sobrecargan el exposímetro y nos pueden dar, nos suelen dar más bien, exposiciones incorrectas. Eso por un lado, que bueno, quizá haciendo algunos ajustes de ISO se podría corregir. Ese quizá no sería tanto el problema, sino que a la larga, con el tiempo, este sobrevoltaje, esta recarga excesiva en el voltaje, que parece no ser mucho, de 1.5 a 1.35, parece no ser mucho, pero a la larga ha habido muchísimos reportes de descomposturas, de que bueno, los exposímetros se echan a perder al fin y al cabo. Hay muchas soluciones, hay quien utiliza algunas cápsulas que se venden por entre 30 y 40 euros en eBay, unas cápsulas que pueden contener pilas alcalinas, o sea, es una pequeña cápsula y en la parte interna se pone una pila alcalina de 1.5 y estas pequeñas cápsulas vienen ya preparadas para alimentar las cámaras de 1.35, disminuyendo con una resistencia pues ese voltaje. Eso se puede hacer también, pero pues tendríamos que gastar primero entre 30 y 40 euros en ese adaptador y luego pues estar comprando la pila alcalina. Además, que bueno, la pila alcalina en realidad no es cara. Lo que es caro en este caso pues es el adaptador. Hay también quienes desarman sus cámaras con un poquito de ingenio, quitan las tapas cercanas a lo que sería el sitio de la pila y en los cables que alimentan o que transmiten la energía hacia el exposímetro, pues suelen colocar una pequeña resistencia, lleva un número y esta resistencia lo que hace es disminuir la carga de 1.5 la disminuye a 1.35. Entonces de esa forma ya la cámara recibiría todo el tiempo cualquier pila alcalina sin ningún problema. Su exposímetro siempre recibiría la misma carga. Se puede hacer, lo que pasa es que hay que ser muy manitas, hay que saber soldar perfectamente y hay que tener pues mucho cuidado en este tipo de adaptaciones a nuestras cámaras. Yo lo que recomiendo es más barato, por un lado es más barato, esa sería la ventaja. Por otro lado, la desventaja es que son pilas que se alimentan de oxígeno y solamente duran esta reacción entre el zinc y el óxido, son pilas de oxígeno de zinc o algo así. Estas pilas con el tiempo lo que pasa es que dura muy poco la reacción, dura únicamente entre 2 y 3 meses una vez que se abren estas pilas. Les muestro, son pilas que se tienen que, se quita este papel, ¿sí? Y empieza a correr el oxígeno hacia adentro de ellas, tienen unos pequeños orificios por donde el oxígeno entra y en ese momento al quitar el papel, al desprender el papel, empieza una reacción que genera un voltaje que nos puede servir. No es 1.35, es 1.4 el voltaje que tienen estas pilas. Una pequeña diferencia de 0.5 que hasta donde yo sé no causa problema, no ha causado ningún problema, ningún reporte de problema, puede funcionar perfectamente, no hay una variación muy excesiva en la exposición, se puede trabajar perfectamente con ellas y como ya les digo, sobre todo cuidan nuestro exposímetro, no lo destruyen.
Y son sobre todo también pilas muy baratas. Por ejemplo, cada uno de estas pilas, cada uno de estos kits, quiero decir, este kit de 6 pilas, que parece como un revólver, me costó 3 euros. 3 euros. Sí, entonces en realidad pues no es nada caro. Son pilas que se venden en farmacias, que se venden en ópticas y que están hechas para audífonos, para aparatos de sordera. Es para lo que se utilizan estas pilas. Y son las que se pueden utilizar precisamente con nuestras cámaras. Voy a mostrarles un poquito cómo hice la adaptación, porque a veces el tamaño de la pila original no coincide con el tamaño de estas pequeñas pilas. Yo lo que hice en este caso, ay, se destapó, se ha destapado. Bueno, lo que hice en este caso con mi A1, mi F de Nikon, he cortado un boli de plástico, lo he forrado con papel aluminio, creo que incluso es adhesivo, y a ver si lo doy sacado. Ha quedado tan bien encajado que ahora a lo mejor me va a costar un poquito de trabajo sacarlo. Debí haberlo sacado antes de empezar el video, les pido una disculpa, no lo pensé antes, burro de mí. Bueno, está aquí dentro, este trozo de tubo plástico que simplemente corté con una pequeña cegueta y después lo forré. Ahí está, lo he logrado. Es un tubo de plástico, como ya les digo, de un boli, lo corté. Primero miré que encajase la medida, luego más o menos medí la profundidad del espacio, porque si yo utilizo estas pequeñas pilas, ¿sí? Pues como se dice vulgarmente, pues bailan, ¿sí? Y para evitar ese baile, que aún así podría funcionar, hice la prueba y bien que funcionaba, no pasaba nada, pero para evitar ese baile, utilicé este trozo de boli, lo forré con papel aluminio adhesible, autoadhesible, y lo introduje aquí dentro, aquí, ahí adentro a tope, bien a fondo, eso, ahí hasta que hizo clic, ahí entró, y de esa forma pongo mis pilas en sándwich y es más difícil que se muevan. Una vez dentro, pongo su tapa, cuesta un poquito de cerrar, pero al final cierra, ahí está ya cerrando, perfecto, hace presión y así, no sé si se alcanza a ver con el checador de exposición, perdón, de pila o primo, ¿sí? Estas pilas deben tener como 3 meses y aún así me sigue dando una carga suficiente, o sea que aún así va bastante bien. Y de esta forma, pues he logrado rescatar tanto esta como otras muchas cámaras antiguas gracias a estas pilas que se compran, como ya les digo, sin ningún problema en las farmacias de la esquina de casa. Creo que sí sigo siendo bastante torpe. Ahí está. Creo que ahí está. Ahí está cerrado. Y como ya les digo, pues esta es mi solución a el problema de las viejas pilas de mercurio. Y espero que les quede un poquito más claro. Si hay dudas, pues les pido que me vuelvan a escribir. Estaré siempre en contacto con ustedes. A veces me tardo un poco, pero bueno, como todo, siempre uno buscando espacio en el tiempo donde a veces no lo hay. Muchas gracias por todo. Me despido y hasta la próxima.